Pues muchísimas gracias, Ascensión, por tu excelente charla. Y yo creo, si quieres, Aquilino, vamos a empezar el turno de preguntas. Vamos a ver, pues empezamos contigo, David. Le preguntan cuál sería una posología y un Voy. probiótico adecuado en una mujer joven para la prevención de infecciones vaginales. ¿Cuál sería una posología y un probiótico adecuado en una mujer joven para la Perdón, prevención? Posología y cepa adecuada en una mujer joven para la prevención de infecciones vaginales. no he entendido la pregunta. No he oído bien. A ver, te lo vuelvo a decir. No he ¿Cuál oído bien. sería la... Te la repito, David. ¿Cuál sería la posología y una Sí, cepa adecuada en una mujer joven para la prevención de infecciones vaginales? tenemos un montón de preparados disponibles en el mercado. Respecto a las pautas y a las dosis, también están establecidas según sean coadyuvantes al tratamiento o preventivos que se utilizan durante meses después de la menstruación. El Lactobacillus caseri, Rhamnosus los tenemos muy bien documentados, incluso la administración en tampón vaginal. Los tenemos muy bien documentados. La dosis. Bien, en la vía vaginal se requieren dosis más bajas y pautas más cortas de tratamiento o como coadyuvantes. La vía oral requiere mayor tiempo de administración y mayores dosis porque tiene que superar la barrera gástrica, todo el tránsito intestinal, llegar a colonizar la zona perianal hasta llegar a promover los efectos beneficiosos a nivel vaginal, en el caso de las infecciones vaginales. Muy bien, muchas gracias. ¿Hacemos preguntas uno y uno? No, Aquilino. hazlas tú, te han llegado aquí, hazlas tú todas. Me han llegado a mí. Bueno, Sí. esta es para mí. Me preguntan, en caso de bebés y para el cólico de lactante, ¿cuánto tiempo se debe administrar la cepa de Lactobacillus reuteri? Pues en principio mientras dure el cólico. No hay ningún tipo determinado. A veces puede durar un mes, 2 meses, 5 meses. Yo creo que es un tratamiento que se debe utilizar mientras dure la sintomatología, Sí. igual que pasa con los adultos con un intestino irritable, el tiempo que sea necesario. A ver, más preguntas para extensión y así repartimos. ¿Qué contraindicaciones hay en un tratamiento con probióticos? Contraindicaciones. Sí. La única contraindicación que puede haber es que haya una desnutrición muy importante y no esté claro hasta qué punto esa persona puede estar inmunodeprimida. Y en este caso, bueno, pues los probióticos quizá no ejerzan un efecto saludable, sino todo lo contrario, porque podrían generar un efecto patógeno. Entonces, eso no está muy claro todavía. A ver, David, ¿la administración de probióticos por vía oral es igual de eficaz que por vía vaginal? Si lo que pretendemos es coadyuvante al tratamiento, que la mujer está muy molesta, está un poquito por debajo. Se requieren pautas más largas. Sin embargo, a largo plazo han demostrado su eficacia. Tampoco disponemos de estudios comparativos para decir hasta qué punto, pero es incuestionable, es un hecho, y esto quedó muy claro en el consenso, de que se requieren pautas más largas y mayores dosis para conseguir unos objetivos similares a la administración vaginal. ¿Sí? Vamos a ver, Ascensión, preguntan,
¿cuál sería la duración adecuada de un tratamiento con probióticos? Sí, muy buena la pregunta. Pues ahí está, está todo en estudios. Yo sigo diciendo que mínimo 3 meses para que efectivamente pueda tener un efecto importante. Por ejemplo, incluso en algunas patologías de piel se está viendo, ¿no?, que 3 meses puede ser suficiente. La mayor parte de los estudios en humanos están hechos entre 4 y 8 semanas. Y bueno, pues es poco. 1 o 2 meses es poco. Y con todo y con eso se ven varios resultados. Pero yo sigo pensando que al menos 3 meses. Y depende de los resultados, pues bueno, habrá que ir mirando cómo funciona. Y además a diario y en una dosis determinada, mínimo 10 elevado a 7, 8 unidades formadoras de colonia, mínimo. Preguntan también si el Saccharomyces boulardii está en desuso o no. Pues en principio no debería estar en desuso porque es una de las cepas que tiene mayor evidencia científica. Efectivamente, sí. ¿No? Han hecho varias preguntas un poquito relacionadas sobre qué probiótico dar para ciertas patologías, qué es lo que damos. Vamos a ver, en mi presentación he puesto lo de las guías de práctica clínica. No me voy a referir a ningún fármaco ni producto comercial en concreto porque no me parece ético, pero en las guías de práctica clínica, como la de la Organización Mundial de Gastroenterología que os hemos puesto al principio, vienen referidas las cepas o mezclas de cepas que mayor evidencia científica hay frente a ciertas patologías, ¿no? Lo hemos comentado varias veces que no todos los probióticos son iguales y hay que intentar conseguir el que tiene mayor evidencia científica. En este sentido, Saccharomyces boulardii, sobre todo para la diarrea asociada a antibióticos o la diarrea aguda, tanto en niños como en lactantes, todavía es la que tiene los estudios con mayor evidencia científica. A ver, David, nos hacían una pregunta también para ti. A ver, en las infecciones vaginales, ¿cuáles son las cepas más adecuadas? Tenemos multitud de estudios, el Gaser, el Rhamnosus, el Crispatus, y existen productos comerciales de todo tipo. Tampoco disponemos a fecha de hoy de estudios comparativos estableciendo diferencias significativas de cuál podría ser el ideal, el óptimo. Todavía a eso no hemos llegado. Igual que comentaba antes con las pautas. Quizás ese es un camino que todavía tenemos parte que recorrer para llegar a estandarizar de forma protocolaria y de forma intentando individualizar con las mujeres cuál es el tratamiento más adecuado en cada caso. Quería añadir que esto lo revisamos mucho en el consenso en cuanto a los efectos secundarios de los probióticos. Nosotros revisamos más de 5.000 bibliografías y no encontramos efectos secundarios ninguno. Encontramos algún caso esporádico y tampoco imputable claramente de pancreatitis y de endocarditis, pero en personas en unos estados consuntivo-metabólicos inmunocomprometidos, sometidos a tratamientos de inmunosupresión, por lo cual tampoco podemos decir que la endocarditis fue provocada por el lactobacillus. O sea, que lo dejamos en aquel momento, perdónenme la expresión, un poquito en el aire porque tampoco teníamos datos para decir esto es por esto y se ha aislado esto. Y Carmen Hernández nos pregunta la información sobre el máster en microbiota y si tienes papel y lápiz, te diría que tienes que apuntar a la dirección es sonia.moreno, todo en mayúsculas, @unidadeuropea.es. Repito, sonia.moreno, @unidadeuropea.es.
Muchas gracias. ¿Unidad o universidad? O universidad. Y para extensión, preguntan, ¿recomiendan la toma habitual de probióticos como complemento alimenticio para mantener la salud? A ver, yo sigo pensando que el probiótico es un elemento que tendría que estar en nuestra dieta habitual, pero que tenemos que tener muy claro que no vale cualquiera y que desde luego tiene que estar indicado por un experto. Así que yo soy muy dada a tomar leches fermentadas porque desde luego funcionan muy bien para la función intestinal y bueno, ya por lo menos yo creo que es un buen hábito, ¿no? Si además hay que tomar otro probiótico que ya sea a modo de nutracéutico, pues habría que estudiarlo y sobre todo verlo con un experto. Muy bien, yo tengo una pregunta mía para el doctor Beltrán. Nos ha dicho que, bueno, Sí. pues que no hay de momento evidencia en grado suficiente para indicar el uso de probióticos en el tratamiento de enfermedades de la piel menopáusica. 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 ¿Se espera que esto pueda revertir, que pueda haber algún cambio pronto? Yo creo que sí, porque en todas las enfermedades, lo que pasa es que a fecha de hoy no tenemos datos serios para poder hacer afirmaciones taxativas. Luego los probióticos, como hablamos de microbiotas, ya le he hablado yo antes de la microbiota endotelial, los procesos antiinflamatorios, cómo participan, cómo inhiben los proinflamatorios, cómo actúan también en los mecanismos de angiogénesis en relación, por ejemplo, con la reproducción. Y es incuestionable que en cualquier patología dermatológica hay asociado un componente inmunológico, inflamatorio, hormonal, donde los probióticos algún día tendrán mucho que decir. Al igual que le ponía en una de las diapositivas, tiempo al tiempo. Cuando hablaba no sé si era de la aterosclerosis o de la osteoporosis, ya está descrita la microbiota ósea. Pues en la piel digo exactamente lo mismo. Ahí intervienen muchos factores y ahí los probióticos algún día también tendrán sus indicaciones cuando tengamos los estudios pertinentes. Muy bien. Sí, yo creo claro? que falta, sí, efectivamente, perdona, pero es que no lo puedo evitar, es que faltan muchos estudios todavía, ¿no? Y aquí falta mucha financiación por parte de la industria que no solo se dediquen a promocionar sus productos, sino que verdaderamente veamos hasta qué punto son buenos o no tan buenos, ¿eh? Una pregunta muy interesante dice, ¿por qué a la farmacia no llegan prescripciones ni recomendaciones de probióticos desde los médicos de atención primaria? Los médicos de familia siguen prescribiendo sueros y loperamida para las diarreas y apenas Sí, llegan recomendaciones de probióticos. es verdad. Pues quizás porque a lo mejor el farmacéutico está mucho más formado y tiene mucho más interés en el mundo de la microbiota y los probióticos que los médicos. Igual que hemos comentado antes que llevamos ya 5 o 6 años haciendo cursos de formación, nos ha costado mucho pues sacar un curso con Semergen, que es la Sociedad de Medicina de Atención Primaria para los Médicos, y fue casi con sacabocados. Sí es verdad que los probióticos son preparados que no están financiados por la Seguridad Social y muchas veces en atención primaria el médico cuando manda un antibiótico tiene que jugar con ello. Yo mismo, pues cuando trabajo en la privada suelo mandar ante un antibiótico un probiótico, pero en mi hospital en el Gregorio Marañón muchas veces no me atrevo porque además del coste del antibiótico es más gasto sanitario para una familia a lo mejor con pocos medios. Y yo creo que todo eso hay que tenerlo también en cuenta. Y yo creo que muchos médicos de atención primaria también juegan con ese factor de lo no financiable. Sí. Yo tengo que decir aquí, como farmacéutico, el interés creciente de los farmacéuticos y lo de la oficina farmacia por
todos aquellos productos relacionados con los probióticos, prebióticos y microbiota. Y además el interés por formarnos los farmacéuticos en este sentido es palpable. De hecho, estos dos webinars que hoy terminamos, y bueno, pues veremos más adelante cómo posiblemente, seguramente, habrá actuaciones mucho más importantes entre los farmacéuticos y la Sociedad Española de Microbiota en este sentido, para formación de farmacéuticos. No quiero adelantar nada, pero están muy avanzados los acuerdos y seguramente llegaremos a buen puerto enseguida y lo podremos ya comunicar. Esta pregunta es para Ascensión. ¿Exactamente qué alimentos de la dieta mediterránea contienen probióticos? Alimentos de la dieta mediterránea, probiótico. No, pueden generar y ayudar a que haya una mejor microbiota intestinal, sí, pero son prebióticos. Y ahí están, pues como he dicho antes, todo lo que son cereales integrales, fundamentalmente todos aquellos que tienen una buena cantidad de fibra. Y bueno, pues están las frutas, los frutos secos, las verduras, ya sean hortalizas también, pero estamos hablando de pre y fundamentalmente de fibra, que son los que finalmente van a alimentar todos los microorganismos de la microbiota. Pero como probiótico, lo único que encontraríamos serían yogures y leches fermentadas. Esta pregunta me la hacen a mí. Dicen, en el caso de la colitis ulcerosa, ¿se ha analizado la microbiota? ¿Cuál es la microbiota predominante? ¿Cuál sería la indicada para la mejora de los síntomas? Bueno, con esta quiero responder dos. Primero, todas las personas tenemos una microbiota intestinal diferente. Sí es verdad que hay enfermedades digestivas, como pueden ser los trastornos funcionales o las enfermedades inflamatorias, donde hay un aumento, por así decirlo, de las bacterias menos beneficiosas, por ejemplo, los bacteroidetes, y una disminución de aquellas como pueden ser las prebotelas, pero no están definidos las microbiotas existentes en una colitis ulcerosa, ni existe una disbiosis específica que digamos, esta colitis ulcerosa le faltan estas bacterias, vamos a darle estos tipos de probióticos para mejorarlo. Y otra pregunta relacionada es, ¿qué pasa con los análisis de heces que existen por allí, por los laboratorios externos que están tan de moda, el calcular nuestra disbiosis? Calcule su disbiosis y si tiene cefalea ya le daremos el probiótico para curársela. Bueno, todas estas cosas realmente es iba a decir un timo, pero realmente lo digo, en la secuenciación de la microbiota sobre todo vale a nivel de investigación, estudios de cohortes importantes, pero individualmente no tiene mucho sentido. Yo en mi consulta veo muchos niños autistas que me vienen con un blog así de grande de su microbiota para diagnosticarle y para darles un probiótico específico. Eso hoy por hoy, en una microbiota intestinal, donde podrían secuenciar más de 2.000 o 3.000 especies diferentes, no tiene mucho sentido. Y entonces yo creo que de esas cosas hay que oír hoy, que en el futuro a lo mejor sea, pues eso, un diagnóstico del futuro para la microbiota puede ser, pero hoy por hoy no debemos hacer mucho caso a esos análisis y secuenciación que hacen en la calle. A ver, bueno, yo esta pregunta que hablan un poco del COVID, como sé que el doctor Beltrán ha escrito una cosa con la Sociedad de Ginecología, yo se la voy a preguntar. Dice, no sé si se ha comentado en la conferencia, leí en un artículo que aquellos pacientes que habían fallecido por COVID-19 presentaban mayor presencia de la cepa Prevotella. ¿Es cierto? ¿Qué papel juegan o pueden jugar las bifidobacterias? ¿Qué nos puedes contar del COVID y la microbiota? David. Sí, en relación con el COVID-19, sí, que no la acabo de entender. Sí. En nuestro medio es evidente que
un 30% de los pacientes infectados por el SARS-2 COVID debutaron con diarrea al principio de la infección. Por otro lado, de los ingresados, prácticamente el 100% han utilizado antibióticos. Ya no digamos en las unidades de cuidados intensivos, sino la cloroquina asociada a acitromicina en concreto. Y ello también provocaba diarreas. Y aquí en Madrid, en concreto, algunos hospitales, por protocolo, le administraban probióticos. Por otro lado, en el momento actual, ya hace 2 meses, se describió un receptor a nivel intestinal que es una vía de entrada del SARS-2 del virus, aparte de la infección respiratoria y nasal. Entonces, parece razonable que una microbiota intestinal sana pudiera prevenir la entrada por esa puerta. En segundo lugar, nos cabe cuestionar por qué ha sido tan alta la mortalidad en las residencias de ancianos, con lo que acabo de decir de esta puerta de entrada. Pues parece ser, es una puerta abierta, quizás algún día podremos contestarlo, que el déficit o la no buena atención nutricional de estas personas y las alteraciones o deficiencias en su microbiota, aparte de la inmunosenescencia que han provocado una reacción inflamatoria desmesurada provocada por citoquinas y no por linfocitos, pudiéramos posiblemente haber evitado con esos factores de forma significativa un alto porcentaje de fallecimientos en las residencias de mayores en Europa. Muchas gracias, David. José Castillo ha preguntado 2 veces, perdón, José Castillo, que le tenía olvidado, si se podían existir problemas de resistencias en las bacterias propias del probiótico cuando se recomienda su uso junto a tratamientos antibióticos. Evidentemente sí, pero yo creo que los beneficios que aporta el dar un probiótico frente a un antibiótico son más importantes que puedas transmitir algo de las resistencias con antibióticos, en principio. Preguntan también si se pueden dar probióticos con las úlceras y con las alteraciones intestinales. Sí, se pueden dar. Para extensión preguntan cuál es el probiótico adecuado para las enfermedades autoinmunes. Para las enfermedades autoinmunes, es que hay tantas, no sé, tipo esclerosis o fibromialgia. Desgraciadamente, yo he estado haciendo una revisión sobre todas las enfermedades no transmisibles y de autoinmunes. No he visto nada que pueda ser para aconsejar ahora mismo un probiótico. Aunque tiene mucho que ver con, por un lado, con el tejido adiposo y tiene mucho que ver también con el estrés, con situaciones de estrés. Así que, bueno, esto sería cuestión de ver hasta qué punto necesitaría un psicobiótico, por ejemplo, más que un probiótico normal, ¿no? Más que tuviera un efecto a nivel cerebral. Sí, David, una pregunta interesante. Sí. ¿Es preferible para preservar la flora
emplear un gel específico para la zona íntima o directamente no utilizar jabones en esta zona? Sí, hay, sí, ha habido laboratorios, industria farmacéutica, que recomendaba la utilización de determinados jabones con determinados pHs en concreto, y esto fue coincidente con la salida del tampón vaginal que libera lactobacilos durante la menstruación para evitar lo que he puesto en la diapositiva, las recurrencias de la vaginosis bacteriana por la alcalinización y el desequilibrio en la microbiota vaginal, y sí ha habido quien lo ha recomendado. No obstante, que quede muy claro, pueden ser útiles, evidentemente, pero si hay algo que puede alterar la microbiota, dañar la biopelícula que constituye los microorganismos en la vagina, es la higiene excesiva o la utilización de productos que puedan ser irritantes. Pero el mero hecho ya de una higiene extrema que produce un efecto de barrido, de limpieza en la vagina, cuando se practica de forma exagerada, es perjudicial y facilita la aparición de infecciones. Pregunta Pilar Ayoza, probióticos y celiaquía y enfermedad celíaca. Vamos a ver, la enfermedad celíaca, hoy por hoy el único tratamiento es una dieta estricta sin gluten. Pero sí se ha visto que los enfermos celíacos tienen una microbiota diferente a las personas que no son celíacas. Entonces, hay estudios, uno en España hecho por Yolanda Sanz, también hay estudios por Elena Verdú en Canadá, que han visto que ese 25% de la población que genéticamente es predispuesta a padecer celíaca, quizás determinando la microbiota podíamos ver si van a acabar siendo celíacos o no. O sea que podría ser un factor predictivo. Pero no hay probióticos específicos. Bueno, hay alguna casa comercial, pero el único tratamiento de la enfermedad celíaca es no tomar gluten. Sí es verdad que puede haber celíacos que se beneficien, sobre todo en los primeros estadios del diagnóstico, mejorando su microbiota utilizando ese tipo de probióticos. Preguntan que hay una casa que vende un probiótico y que presume ser la única empresa que regula y restablece nuestra flora original individual. ¿Es cierto? Pues no, no es cierto. Como hemos comentado antes, nada restablece nuestra flora intestinal en principio. Para los tres, a ver quién la contesta. ¿Hay algún estudio serio sobre microbiota y osteoporosis o salud ósea? Yo soy pediatra, es para vosotros. Sí. Existen estudios porque antes, pues claro, por la premura durante la presentación, la densidad mineral ósea la obtenemos a los 35 años, tanto varones como mujeres. A partir de ahí iniciamos las pérdidas. Pero en la mujer esas pérdidas se hacen exponenciales al llegar la menopausia por la deprivación estrogénica. Aumentan su actividad los osteoclastos y disminuyen los osteoblastos. El primer hueso que se afecta es el metabólicamente más activo, que es el que tiene más cantidad de hueso esponjoso, que es la columna lumbar. Y de ahí la explicación de que sea la fractura más frecuente, el aplastamiento vertebral. Evidentemente no podemos perder de vista la fractura de cuello de fémur, la subcapital de húmero, la del extremo radial de radio o fractura de coles, dada la alta morbilidad algunas y en el caso de la cadera, morbimortalidad por la edad a la que se produce. Bien, ya está descrita la microbiota ósea, si lo he comentado en la diapositiva, y se ha relacionado directamente con los procesos, lo que decía antes, de las enfermedades de la piel, de inflamación en la artritis reumatoide, los nódulos de Heberdin y de Bouchard, ya no están estudiados quizás por su accesibilidad, por punción, en la osteoartritis y en la osteoporosis postmenopáusica,
donde parece ejercer un claro efecto en la regulación, en los procesos de regeneración ósea. Sí, a mí me gustaría añadir una cosita que, bueno, no es exactamente sobre probióticos, pero sobre la osteoporosis creo que es muy importante seguir un estilo de vida que sea saludable, no comer en exceso grasa, por supuesto, eliminar los azúcares porque están dañando mucho y tener una actividad física pues con bastante frecuencia, porque todo esto va a ayudar a que todo esto que al fin y al cabo es parte del envejecimiento se retrase todo lo que se pueda y es una forma de prevención. Bueno, yo creo que vamos con las últimas preguntas, Aquilino, porque tenemos una reunión en 20 minutos. Sí, ya lo sé. Ya van a ser y hay muchas preguntas. Preguntan si hay algún probiótico para dar para la vacunación en los niños. Bueno, vamos a ver, a veces cuando hemos comentado que dar probióticos en población sana para fortalecer el sistema inmune, por ejemplo, los niños que van a la guardería, pues también se podría dar para fortalecer la vacunación, pero no hay ninguno específico ni hay pediatras que lo den de una manera rutinaria, en principio. Luego preguntan si hay algún probiótico que mejore las alergias. Yo creo que el que más evidencia científica tiene es el Lactobacillus GG, pero sí hay preparados en la farmacia donde hay incluso simbióticos y mezclas de probióticos con prebióticos y además laboratorios específicos para las alergias que están bien, incluso para la dermatitis atópica, no solamente a nivel preventivo, sino de tratamiento. Hay algún preparado comercial que funciona muy bien, incluso en niños mayores y adultos, ¿no? Vamos a ver. A ver, David, ¿se podrían tomar cápsulas de arándano junto a probióticos en una infección urinaria? Perfectamente. El arándano, y he nombrado el rojo, hay muchos tipos de arándano. El arándano azul, el verde, el europeo, pero el que más interés tiene es el arándano rojo americano. Es un arbusto de unos 10 centímetros de altura que se cultiva en zonas frías de gran altitud. El producto es una baya, una bolita de 1 centímetro, que cuando está maduro toma ese color rojo carmesí que aparecía en la foto. Entre sus componentes, que se estudia mucho por espectrometría de masas, hay de todo: ácido cítrico, vitamina C, fructosa, polisacáridos, pero lo que interesa son las proantocianidinas, y en concreto las de tipo A. La más potente es el trímero de picatecol, y el que más cantidad tiene y concentración es el arándano rojo americano, que se puede tomar fresco, desecado, en zumo, mermelada, jalea. Es típico tomarlo en zumo el día de Acción de Gracias. No hay ningún problema con el embarazo y con los niños. Preparados comerciales hay un montón y existe evidencia científica de su eficacia, de su potencial antiadherente frente a E. coli, al urotelio, por las fibras, manosas sensibles, manosas resistentes. Bueno, eso ya es otro mundo, pero es claramente eficaz en la prevención y coadyuvante. Y no existe, es inocuo, ningún inconveniente en utilizarlo junto a probióticos. Todo lo contrario, posiblemente puedan favorecer los probióticos su absorción a nivel intestinal y su metabolismo a nivel del urotelio. Es incuestionable. Bueno, y Sí, yo bueno, creo que sí, Aquilino, todas las preguntas que quieras que contestemos, en nuestro chat abierto estamos dispuestos a hacerlo, pero es que hay muchas y tenemos que cerrar la sesión. Entonces, si queréis, cerramos con una última pregunta para la farmacéutica del grupo,
que es la doctora Ascensión, que preguntan cómo abordar la disbiosis desde la oficina de farmacia. La bola de cristal, ¿no? Pues fundamentalmente bajando el peso. Es tan sencillo como todo eso, bajar el peso, pero bajar el peso no en exceso, bajar el peso a un peso normal, que además el intervalo de normalidad es muy amplio y es importante que no haya sobrepeso y obesidad para eliminar cualquier problema de disbiosis que luego va a estar unido a cualquier patología de todas las no transmisibles que hemos hablado esta tarde. Así que yo incidiría mucho en eso. Pues muy bien. Bueno, ha quedado patente el interés en las preguntas, el interés de los farmacéuticos por estos temas. De cualquier forma, sí que quiero decir que las preguntas que nos han contestado ahora, durante esta sesión, se van a recopilar y se van a publicar posteriormente en un documento junto con este webinar de preguntas y respuestas. Se va a colgar en portalfarma.com, en la sección de Vocalía Nacional de Alimentación y en la Vocalía Nacional de Industria, y también en el canal de YouTube del Consejo General. Yo quiero también recordar a los farmacéuticos que el día 29 de junio, también a las 3:30 de la tarde, se va a celebrar otro webinar de la Vocalía sobre enfermedad celíaca, con una farmacéutica de FACE y con un vocal provincial de alimentación del Consejo. ¿Tú quieres añadir algo más, Guillermo? No, solamente en nombre de los tres daros las gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis ofrecido a nuestra sociedad científica. Tenéis las páginas web de las dos. Yo creo que siempre son bienvenidos los farmacéuticos a nuestras sociedades. Y nada, y gracias de nuevo. Ha sido un placer estar con vosotros. Pues yo quiero también dar las gracias a Eugeni Sedano, el vocal nacional de industria, coorganizador de este webinar. Daros las gracias a vosotros tres. Realmente habéis estado muy brillantes, los tres, muy brillantes. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo con este webinar. Quiero dar también las gracias a los técnicos del Consejo, los técnicos que nos ayudan, que nos han puesto en contacto y que han hecho que técnicamente todo esto haya sido posible. A Laura, a Antonio, etcétera. Y sobre todo también dar las gracias a los 600 inscritos, los 600 asistentes, farmacéuticos asistentes a este webinar. Realmente, sin ellos, todo esto no tendría sentido. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el día 29 en el webinar de la celiaquia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.